Seguimos, amigos, con nuestro informativo del mediodía aquí en Cable 1. Magazine está al aire desde 12:30 a 14 horas. A partir de ahora ya con nuestra revista del Magazine vienen columnas de interés público, notas centrales como las que ya les presentamos con la presencia en piso en nuestros estudios precisamente del maestro Ademar Silvera. Es el delegado departamental en el plenario nacional del Frente Amplio que levantó su receso durante este fin de semana y finalmente nominó a los candidatos a la presidencia en la coalición de izquierdas, acto que se va a dirimir, se va a llevar a cabo el 29 de mayo próximo en nuestro país. Y también es el secretario político del Partido Socialista aquí en nuestro medio, así que son dos asuntos que vamos a abordar a partir de ahora con el maestro Ademar Silvera, a quien le agradecemos el hecho de que nos acompañe en este tramo de nuestro informativo. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Lamentablemente no voy a poder ir a la inauguración, pero bueno, porque tengo compromisos con el Mendoza Fútbol Club. Pero no sabe usted lo que se va a perder en la inauguración del mejor estadio del país. Bueno, de todas maneras, y tenemos otros compromisos políticos como estos que usted anunciaba. Estuvimos en el plenario nacional del Frente Amplio. Allí, efectivamente, el plenario había sido convocado con un tema central que fue el de definir los nombres de los precandidatos. Estos son 4 precandidatos que se definieron, que van a participar de las elecciones del Frente Amplio el 29 de mayo. Y bueno, los frente amplistas de todo el país, todos los afiliados del Frente Amplio, van a tener oportunidad de elegir quién va a dirigir a esta fuerza política que hoy está en el gobierno nacional, de aquí en adelante ya con una presidencia definida, porque desde la renuncia de la senadora Mónica Xavier ha venido actuando en la presidencia una terna que ha ido, es rotativa además. Esto define la presidencia y bueno, y hay 4 candidatos. Ellos son el compañero y ex ministro de Relaciones Exteriores Roberto Conde, Javier Miranda, que ha presidido la Comisión de Derechos Humanos, el compañero Pacha Sánchez, que fue presidente de la Cámara de Diputados hasta hace poco tiempo, y José Bayardi, el Pepe Bayardi, que ha tenido una proficua trayectoria política, dado que hoy ha estado trabajando a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador de Uruguay en Colombia, actuando en el tratado de buscar la paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Bueno, todo esto, digo, se definió entonces en el plenario, luego de 3 votaciones, porque los estatutos del Frente Amplio, los reglamentos del Frente Amplio establecen mayorías especiales para la designación de los presidentes del Frente. ¿Esos reglamentos, maestro, no contemplan la equidad de género? Llama la atención que sean 4 y los 4 hombres, ¿no? Sí, el estatuto del Frente Amplio hasta este momento no ha dispuesto ninguna cláusula, como sí algunos sectores del Frente Amplio lo disponen, y se ha dispuesto también para la integración de las listas a los distintos organismos del Estado. En el caso del Parlamento, el Frente Amplio tiene que presentarse a las elecciones nacionales con listas que contemplen una determinada porcentaje de cada uno de los sexos, no así para la presidencia del Frente Amplio, no está establecido para la presidencia, y en este caso, bueno, los 4 nombres son de compañeros
no hay ninguna compañera. ¿Se van a reunir los 4 próximamente para coordinar acciones a los efectos de iniciar la campaña? Sí, esta es una campaña que en principio es una campaña institucional, por lo tanto abarca a los 4 candidatos y es una campaña que lógicamente requiere un acuerdo entre los distintos candidatos, porque es una campaña interna, no es hoy una campaña que no es una disputa de los organismos de gobierno entre los distintos partidos políticos, sino que es una campaña interna y se tratará de hacer con la mayor unidad y la mayor fraternidad posible, como lo dijeron, además lo manifestaron en sus mensajes iniciales el día del plenario. Lo veíamos a Conde en las últimas horas, uno de los 4 candidatos, hacer un encendido discurso indicando las nuevas pautas que se le debe dar al Frente Amplio, como para indicar que no es cierto aquello que se está hablando de que llega al final el periodo de los gobiernos progresistas. Bueno, nosotros escuchamos hace muy pocos días una evaluación del primer año de gobierno de este tercer mandato de gobierno del Frente Amplio, al doctor Tabaré Vázquez, lo escuchamos hacer esa evaluación y sinceramente, luego de escucharlo y de analizar el contenido de su alocución, pudimos, cualquier ciudadano puede darse cuenta de la cantidad el trabajo que ha venido desarrollando esta fuerza política desde el gobierno y los logros que se tienen hasta este momento, que todo indica que si la conducción del gobierno sigue siendo esa y la fuerza política no entra en una campaña que se trata de llevar adelante desde la derecha, de desprestigio de las figuras de gobierno y también de críticas infundadas sobre distintas gestiones, nosotros creemos que realmente el Frente Amplio tiene todavía una expectativa de gobierno para varios periodos por delante. Sánchez, por su parte, otro de los candidatos, se refirió al tema Sendic, inclusive indicando que precisamente si alguien se equivoca hay que hacerlo notar que se equivoca dentro del Frente Amplio, pero que no hay que ocultar esa equivocación. Lo dijo el propio vicepresidente en el plenario nacional. Nosotros concurrimos a ese plenario nacional donde él dijo que consideraba que había sido un error que incluyeran en su página como profesión la de licenciado, que eso había sido un error, que en realidad y manifestó lo que él había estudiado en Cuba y el trabajo que había tenido con una científica cubano-francesa que había ido a Cuba en ese momento a realizar un estudio encomendado por el gobierno cubano sobre las malformaciones genéticas y bueno, y lo eligió a él como un estudiante destacado de medicina, que lo eligió a él para formar parte de ese equipo, y el trabajo y el estudio que realizaron de preparación para ese trabajo equivalía a una licenciatura genética humana que le permitía poder dar clases en esa área justamente en Cuba. Y yo creo que de ahí viene la confusión. Yo creo que Sendic no hizo las aclaraciones rápidamente como debió de haberlo hecho y surgió todo lo que ha pasado y es por eso también que se ha manifestado que este tema se considera que es un tema que ya no da para seguir hablando de él. Maestro, ¿el plenario nacional con algún otro tema aparte de la nominación de los 4 candidatos? Sí, el plenario nacional recibió a su vez un informe pormenorizado de los representantes
del Departamento de Salto, del Frente Amplio del Departamento de Salto, sobre la situación que se vive en la Junta Departamental, donde hay un reconocimiento del apartamiento de las reglas y de las leyes también de 3 ediles, entre ellos el presidente de la Junta de Salto, que modificaron los valores en unas boletas que presentaron una rendición de cuentas. En Salto seguramente todavía tienen atadas las rendiciones de cuenta y toda la parte contable al sector contable de la Intendencia, a diferencia de lo que sucede en Cerro Largo, que ya hace bastante tiempo, hace más de dos periodos por lo menos, que hay un departamento contable y toda la parte de contabilidad es responsabilidad de la Junta Departamental. La Intendencia lo que hace es aportar el monto que por presupuesto quinquenal le corresponde a la que se determina, en el presupuesto quinquenal se determina el monto que le corresponde a la Junta Departamental y es la Junta la que maneja esos recursos y se rinde cuenta ante el Tribunal de Cuentas. Mire qué interesante ese dato, no sabíamos que realmente había esa diferencia entre Cerro Largo y Salto, donde, sí, bueno, aparentemente que el litoral va más arriba o va más adelante siempre, bueno, todavía no tiene esa independencia o esa no hay una independencia de que la Junta Departamental sea no es en todas las intendencias, ¿no?, que hay independencia contable. Hay muchas que todavía su contabilidad está atada a la contabilidad de las intendencias. Y esto bueno, hace que la intendencia intervenga en este caso en la rendición de cuentas de unos pasajes boletas que utilizaron, de recursos que utilizaron ediles de la Junta Departamental. Parecería que son dos, en realidad el Ejecutivo y el Legislativo son dos organismos distintos del gobierno departamental o que conforman el gobierno departamental y deberían de tener cierto grado de autonomía. En este caso hay una intervención de la Intendencia porque la parte contable no se ha desligado de la contabilidad de la Intendencia. Bien, dejamos su condición de delegado departamental, como dice el presidente de la República, en el Frente Amplio, para ir al secretario político del Partido Socialista, porque muy acotadas, muy parejas fueron las elecciones de nuevo secretario general del Partido Socialista. Sí, es verdad. Tenemos que recordar que la participación en estas elecciones también fue acotada, porque no participaron todos los afiliados del Partido Socialista, sino que al ser estas elecciones la continuidad una parte del proceso del Congreso electoral que hubo en diciembre del año pasado, se separó las elecciones de las autoridades del partido del Congreso donde se estudiaron y aprobaron las rendiciones de cuentas de las distintas secretarías del partido. Quienes participaron en el Congreso y sus suplentes fueron los que pudieron participar en estas elecciones. Por eso es alrededor de 2.000 la cantidad de compañeros que participaron en estas elecciones. En total unos 40 por Cerro Largo aproximadamente. 42 por Cerro Largo. Y bueno, y se mantiene entonces en los resultados electorales un poco la composición de Corrientes que existió en el Congreso, en la parte presencial del Congreso, cuando se aprobaron las rendiciones de cuentas o se trataron las rendiciones de cuentas, y hacía prever que iba a haber una paridad importante entre los distintos candidatos porque fue lo que sucedió en el propio Congreso. Y bueno, y ahora la diferencia es mínima, son 9 votos. 9 votos. Y hay alrededor de 200 votos observados que van a definir qué es lo que pasa con el secretariado. Tendremos que esperar entonces el escrutinio de esos votos para saber los resultados. De todas maneras,
sea Mónica Xavier o sea Olesker, el Partido Socialista va a tener un secretario general electo en votos secretos por listas, y creemos que va a comenzar una nueva instancia o etapa del Partido Socialista, donde seguramente va a tener mucha incidencia en lo que es el funcionamiento y el trabajo del Frente Amplio a nivel nacional también. Uno de los candidatos, uno de los 4 candidatos nominados a la presidencia del Frente Amplio es socialista precisamente, Conde, ¿no? Conde se había retirado del Partido Socialista, y en realidad el candidato que ha promovido el Partido Socialista junto con otros sectores del Frente ha sido la del compañero Javier Miranda. El compañero Roberto Conde fue propuesto creo que por el Partido Comunista, y bueno, en realidad las propuestas llegan con el aval de las firmas que están al pie de la propuesta de los 4 nombres, así que en realidad todos los sectores y muchos integrantes de las bases también que integran el plenario nacional fueron los que propusieron los 4 nombres, sin diferenciación de quién propuso a quién. Para terminar, maestro, y en el Partido Socialista, el escrutinio final seguramente se conocerá esta semana. Bueno, nosotros esperamos que esto sea un trámite rápido y que en pocos días se tengan los resultados y se pueda realizar el traspaso de la Secretaría General al que resulte ganador. Recordamos que el secretario general del Partido Socialista es el compañero Yerú, al que enviamos un saludo, un fuerte abrazo y bueno, seguramente lo vamos a tener en algún rol protagónico en el futuro del Partido Socialista y del Frente Amplio. Claro, pero además no es solamente la Secretaría del Partido Socialista, sino que también hay diversos órganos que se integran a partir de ahora, ¿verdad? Exactamente. Se integran con gente nueva. Exactamente, sí. En todas las comisiones, quien resulte electo en el Partido Socialista va a tener que conformar también un equipo para trabajar en la Secretaría, aparte de los que resulten electos para los distintos organismos de conducción del partido. Le agradezco este rato, maestro Ademar Silvera, como siempre ha sido un placer recibirle aquí en el Magazine del Mediodía. Siempre a sus órdenes, como siempre, lógicamente con estas diferencias de colores que nos a veces ponen alguna distancia entre nosotros, pero comprendiéndolo, que yo sé que usted en el fondo a la estrella solitaria la respeta, por eso no hemos tenido encuentros. Capaz que ahora en el nuevo estadio podemos llegar a tener algún encuentro. Con mucho gusto, le agradezco, maestro. El maestro Ademar Silvera nos ha acompañado en este tramo de nuestro Magazine del Mediodía, que en instantes ya continúa. Avanzamos, amigos, en nuestro Magazine del Mediodía, ya en la recta final ahora, con el presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. Es que la Comisión de Asuntos Internacionales, tal como lo informamos aquí en nuestro Magazine del Mediodía, se entrevistó con el Canciller de la República. Sus delegados, sus integrantes, los ediles de la Comisión de Asuntos Internacionales fueron recibidos por Rodolfo Nin Noboa en la propia sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno de los que integró este grupo es el presidente de la Junta Departamental, a quien lo tenemos en piso esta tarde y a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, profesor Arinay Sorondo, una vez más, trabajando en procura de que el departamento de Cerro Largo, y en este caso, temas de la hidrovía o temas fundamentalmente relacionados con los que tiene que ver el Canciller de la República, sean agilitados, me imagino, seguramente. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y saludo para tu audiencia. Es interesante y buena la aclaración que haces en la presentación. O sea, esto no es el trabajo de un edil ni del presidente de la Junta. Este es un trabajo que viene de la legislatura anterior, donde esta legislatura y la Comisión de Asuntos Internacionales
toma para sí los trabajos dándole continuidad con la aprobación de la Junta Departamental. Quiere decir que cuando la comisión va a entrevistarse con el canciller, lleva la aprobación de la Junta Departamental, por lo tanto no va en nombre de ningún edil en particular, sino en nombre de la Junta. Lógicamente que como presidente acompañé a la delegación porque trabajé muchísimo en la legislatura anterior en esa comisión, en la Comisión de Asuntos Internacionales. Tenía un poco más fino posiblemente los temas y es una colaboración con ese muy lindo trabajo que viene haciendo la comisión en su conjunto de Asuntos Internacionales en cuanto a estos temas. El primer tema que se trató, hay una solicitud de que se pueda tener una línea de ómnibus entre Melo y Porto Alegre. Lógicamente que ese tema dentro de la Cancillería tiene que tener la aprobación no solamente de una empresa del Uruguay que esté interesada en ese trayecto, sino que tiene que haber de parte de Brasil la aprobación de esa línea, cosa que lógicamente, primero que nada, según lo conversado con el canciller, tiene que haber, como le decía al principio, una empresa de Uruguay interesada en esa línea. Entonces de ahí parte, presentándose ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí comienza el trámite. O sea que hay algunas conversaciones y algunas respuestas de parte de Brasil que habría interés, pero oficialmente todavía no se tiene ningún resultado. Porque este tipo de viajes, Edil, es en reciprocidad, digamos. Hay una empresa uruguaya y una empresa brasileña. No, ¿sabe que nos decían en la Cancillería? Que lo que tiene que haber es la aprobación. Es como que se pide una línea aérea, una línea aérea Melo-Córdoba. Tiene que haber la aprobación del gobierno argentino de que esa línea se pueda hacer. Entonces también, si hay una línea de un Melo-Porto Alegre, tiene que haber la autorización de esa línea. De repente, en la autorización también aparece una empresa interesada de parte de Brasil que quiere hacer también la línea. Entonces, eso es el trabajo que va a empezar la comisión, tratando de interesar o de averiguar dentro de las empresas uruguayas si hay alguna que está dispuesta a efectuar el trámite ante el Ministerio para que haya esa línea. Ahora, ¿se justifica una línea Melo-Porto Alegre? Digo, por la cantidad de gente que pueda viajar desde nuestra ciudad a Porto Alegre en forma diaria de repente. Bueno, está la solicitud, ¿verdad? Como en todas las cosas, después tendrán que aparecer de parte de las líneas interesadas un estudio de mercado. Hay muchísima gente que viaja al Brasil, muchísima gente. Y además ir de Melo a Porto Alegre, hablando claro y cierto, es una tortura, porque hay una cantidad de transbordos, hay que ir ajustando cuando usted termina uno de los tramos, cuando toma el otro, entonces se le transforma en un viaje lento por la cantidad de tiempo que le llevan los transbordos. Y hay gente, o sea, de repente no es una línea que tenga que ver todos los días, de repente es una línea que puede haber 2 veces por semana, ¿no? O una vez por semana. Por lo menos en el comienzo. Seguro, entonces es como todo, al principio quieren las cosas. Y después que, cuando yo era joven, Melo a Montevideo habían 2 horarios, ¿no? Hoy de repente salen 10 ómnibus en un horario solo. Entonces, es como todo, eso va creciendo y se va dando la corriente de traslado a través que las cosas empiecen a funcionar. ¿Otros temas con el canciller de la República República también? Sí, otro tema fue en qué estado estaba la licitación del nuevo puente del río Yaguarón, ¿no? Nos enteramos en el Ministerio que esa licitación fue declarada desierta, con el inconveniente que estaban ligados la construcción del nuevo puente y la refacción del puente Maguá, el mantenimiento del puente Maguá. Quiere decir que al haberla declarado desierta, cayó absolutamente todo. Nuestra preocupación fue frente al canciller, que quedó con todo anotado, de que se hicieran gestiones por el mantenimiento del puente Maguá. El puente Maguá está sufriendo deterioros importantes y que no nos vaya a suceder que en cualquier momento se tenga que clausurar el puente, pues ya no se puede pasar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es una alerta, fue muy bien recibido por el canciller,
anotó en su agenda cuando haya una reunión de alto nivel, a ver cómo se puede, ¿no?, tratar de hacer una licitación aparte para que se pueda efectuar el mantenimiento que hace muchísimos años no lo tiene, ese puente que es emblemático no solamente para los uruguayos y brasileños, es emblemático para América Latina, fue el primer puente importante, tiene una cantidad de trascendencia y además la comunicación que tiene. Ahora, profesor, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin ir más lejos, ¿hay algún tipo de voz que indica que el puente no se hace? No, el puente lo licitaba Brasil y lo pagaba Brasil. Y la licitación en Brasil cayó por el valor que tenía la licitación. Además nos enteramos que el valor era alto y cuando fueron a pedir que volvieran a revisar, el otro valor que era más alto todavía, ¿no? O sea, el nuevo puente no sale. Bueno, que no salga es otra cosa, que esa licitación cayó y tendrán que buscar otros mecanismos ahora con la situación económica que vive la región, la situación económica que tiene Brasil, todo ese tipo de cosas enlentece, ¿no?, ese tipo de trabajo. Bueno, entonces esperemos, seamos optimistas. El problema es que acá históricamente siempre pasa lo mismo. Cuando van a venir las elecciones todo se hace, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Cuando vienen las elecciones todo se hace. Y todos prometen y todos hacen de todo un poco y después la realidad nos dice absolutamente lo contrario. Yo creo que nací y me crié hablando del nuevo puente sobre el río Yaguarón. Y lo hacían todas las elecciones lo hacían, ¿no? El propio canciller de la República, ya impuesto como ministro de Relaciones Exteriores, aquí en Melo, nos dijo una vez que él no quiere crear falsas expectativas en cuanto a la construcción del nuevo puente y no anunciaba una fecha así de comienzo oficial de la construcción y bueno, se está dando precisamente de que no quiere crear falsas expectativas, ¿no? No correcto. Además, la verdad que fue una reunión distendida, muy clara, diciendo realmente lo que sucede, sin engaños, sin falsas expectativas, ¿verdad? Lo que pasa es que también tenemos la posibilidad de conversar con el canciller por el conocimiento que nosotros tenemos con él. Cuando digo nosotros, digo la gente de Cerro Largo, y lo que él conoce de la región, que se hace mucho más fácil la charla sobre el tema. Entonces, la verdad que enseguida anotó porque hay reuniones de alto nivel y va a tratar de moverse, porque lógicamente es interés político además que eso se haga, ¿no? Sería bueno que el interés político fuera fuerte ahora que no hay elecciones. Ahora tenía que ser fuerte el interés político. Y no que el interés político sea el último año cuando hay elecciones, que ahí todo está bárbaro y se hace todo el otro día, ¿no? El otro tema importante que tratamos fue en Naceguá hay toda una perspectiva de la construcción de un cuartelillo de bomberos. Entonces, el problema que se suscita en la frontera y que tiene la expectativa la gente de Brasil es si realmente colaboran y se construye el lado uruguayo, los bomberos pueden cruzar al otro lado. Bueno, es grato informar que en diciembre del 2015, una ley que llevó 2 años, fue promulgada por el presidente de la República, donde la ley autoriza a los bomberos poder pasar la frontera para atender siniestros del otro lado. La cosa no termina ahí. Tienen ahora las gestiones para que aparezcan las cartas reversales en el cual la gente de Brasil autorice que los bomberos entren. Pueden salir del Uruguay, van a tener los seguros, va a estar todo en orden, pero lógicamente eso es una decisión del gobierno uruguayo. Ahora falta la decisión del gobierno brasileño. O sea que ahora la pelota está en la otra cancha. Nosotros tenemos periódicamente reuniones con la Cámara de Vereadores, le vamos a llevar el número de la ley, le vamos a llevar la promulgación de la ley para que vean que Uruguay hizo los deberes. Uruguay cumplió. Llevó 2 años de estudio, empezó en el 2013, terminó en el 2015, la ley está promulgada. Ahora vamos al trabajo que hay que hacerlo del lado brasileño. Quiere decir que eso también facilita el pasaje de las ambulancias, ¿verdad? La ambulancia va a poder entrar, ¿no? Lógicamente que ahí también
hay una serie de cartas reversales, porque el médico que va con la ambulancia a levantar a una persona, ¿qué autorización tiene para estar del otro lado? Es todo complejo, ¿no? Las relaciones internacionales son muy complejas. Entonces, y sobre todo burocráticas, ¿no? Sí, más burocráticas que complejas, capaz, ¿no? Más, y además, ¿cuál es el problema? Nosotros en Uruguay, la frontera queda a 400 kilómetros de Montevideo. Acá la frontera queda a 2.500 kilómetros de Brasilia. ¿Ah? Donde Brasil es inmenso, donde los problemas de toda la frontera de Brasil, ¿no?, son bastante complejos y diferentes por todos lados. Entonces, casi que son temas puntuales donde tienen que irse resolviendo. Está resuelto en el Chuy, está resuelto en Rivera Libramento. Bueno, vamos a seguir trabajando para que se pueda resolver acá. Además, con una ventaja, ya tenemos el cónsul de Uruguay en Valle ya instalado, ¿no? Un logro también de la Junta Departamental, en un trabajo exhaustivo de la Junta. Ya tenemos el cónsul funcionando, el cónsul tiene carácter regional, hay un compromiso de que periódicamente venga a atender gente a Ceguá, ¿no? Eso va a facilitar muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces, venimos trabajando paso a paso, no se consigue eso de hoy para mañana, pero hemos ido logrando cosas, ¿no?, de a una, de a poquito. Otro tema, el saneamiento de Aceguá. El saneamiento de Aceguá del lado uruguayo está licitado y adjudicada la empresa que lo va a construir. Lógicamente que lo que le pedimos, lo que le pide la delegación que va a hablar con el canciller, que cuanto antes entre a ejecutarse esa obra, porque en momentos complicados de trabajo es necesario, se habla de alrededor de 1.000 obreros, ¿no? Entonces, es necesario que la empresa comience a trabajar y que se construya, porque es mano de obra dentro de la región que mucha falta nos hace. Hay algo de que quieren empezar juntos. En Brasil hubo algún problema ambiental. Los problemas ambientales, según la última reunión que tuvimos con las autoridades de Brasil, estarían solucionadas. Entonces, hubo que ampliar un poco la extensión para la parte ambiental, que no hubiera agresión del otro lado. Pero la posición nuestra es que hay mucho más agresión si todo está en pozos negros, en cámaras éticas, que si hay un saneamiento instalado con un tratamiento muy moderno, de última generación, ¿no?, muy adecuado a lo que es la frontera. Evidentemente. Profesor, también está el tema de la hidrovía. Sí. Y hoy veíamos en la prensa nacional que el presidente Vázquez incluye el tema en el diálogo social que está impulsando el propio gobierno nacional a pedido del presidente del Congreso Nacional de Intendentes, que es el economista Sergio Botá. Sí, nosotros con el intendente hemos tenido sobre ese tema varias reuniones. Concurrimos a Montevideo cuando el Congreso Nacional de Diles organiza un foro. Nosotros fuimos al taller que tenía que ver con la hidrovía. Hay un compromiso de Brasil de canalizar esa unión entre la Laguna Merín y la Laguna de los Patos. Cuando eso esté resuelto, está toda la intención de que se construya el puerto sobre el Tacuarí, ¿verdad? Eso le va a dar a las exportaciones fundamentalmente de materia agrícola, un gran volumen de salida, con una rebaja muy importante de costos de flete, que eso va directamente al bolsillo del productor, porque si el productor va a tener que pagar menos flete, va a recibir más dinero y directamente en el trabajo nacional. Eso también recibimos información, fue uno de los temas de la agenda del señor canciller. Recibimos la información de que esos temas están ya prácticamente a solucionarse, porque Brasil es el que hace, como les decía, ese dragado. Entonces es importante porque no va solo de la Laguna Merín y va a la Laguna de los Patos, va hasta Estrella, allá, Brasil adentro. Es una hidrovía muy, muy importante, donde nosotros en ese seminario recibimos información muy interesante de parte de brasileños, ¿no?, en cuanto a esa hidrovía
de Estrela hacia el sur, ¿no? Bien, ¿el canciller de la República les expresó en algún momento su intención de visitar Cerro Largo o por el momento no? Nosotros lo invitamos, que va a haber alguna reunión de alto nivel del Comité de Frontera, ¿no? Y él, lógicamente, que va a venir a Cerro Largo porque es parte de la política nacional y es parte de la política de un partido de gobierno, ¿no? Otro tema que tratamos con el canciller fue los inconvenientes que se dan cuando fallece algún conciudadano del lado brasileño y hay que repatriarlo, ¿no? Nos estuvieron contando un ministro de la Cancillería cuál es todo el trámite burocrático que hay que hacer, porque lógicamente que no se puede autorizar absolutamente nada si no están todos los papeles en orden. Y resulta que todos esos papeles en orden tienen un costo muy importante dentro de lo que tiene que ver con los trámites. Entonces hay la intención de una solicitud de que esos trámites sean gratuitos, ¿no? Porque de repente hay una persona que no tiene inconveniente. Además que se agilicen, ¿no? Fundamentalmente. No, pero demora. Además, ¿qué pasa? Póngale que en la frontera, en toda la frontera, tanto uruguaya como brasileña, no hay la posibilidad de lo que hay en Montevideo de tener cámaras. Porque en Montevideo, donde alguna persona tiene que esperar por algún trámite, un fallecido, se lo ponen en cámara. Totalmente. No, acá no hay problema, no hay posibilidad. Póngale que demore el trámite 4 o 5 días, que ya sucedió. Estaba en la morgue del hospital de Río Branco y lo entregaron a los 4 días, ¿no? O sea que es inhumano. Totalmente. Es inhumano. Y ¿sabe una cosa? Yo siempre sostengo lo mismo. Gobernar es hacerle a la gente la vida más fácil. Gobernar no es ponerle trabas y ponerle cantidad de estamentos en los cuales por un trámite trágico, que es un fallecimiento, a la gente se le complique la vida. Y además el que se le complica la vida es el que menos posibilidades tiene. Entonces tiene que haber algo, ¿no? El parte médico que diga falleció por tales y tales causas y alguna intervención de una u otra autoridad y liquidaba el problema. No podemos estar abriendo consulados y pagando una cantidad de tributos, ¿no? Sin solucionar estos temas. Sin solucionar estos temas. Y creo que hay la intención, eso lo conversamos también, de que se solicite que esos trámites pasen a ser sin costo, ¿no? Lógicamente que tiene que haber ciertas garantías, porque las garantías deben existir. Otro tema que conversamos también fue el trasiego de personas, ¿no? A ustedes, si va al Brasil, le van a decir hermano, pero para entrar le van a pedir hasta la historia de la familia, ¿no? Entonces, hermanos, nada. Usted va en auto, el auto pasa sin ningún papel y usted tiene que hacer declaraciones y tiene que ir y sacar un permiso. Y si tiene que trasladarse y pasar otra frontera, termina demorando más en la aduana que en el mismo camino. Entonces, todo ese tipo de trámites lo conversamos con el canciller, ¿no? Además, lo interesante, uno de los ministros de la Cancillería, el señor Ferrer, se comunicó telefónicamente conmigo para decirme eso, de que yo le decía de la ley que se promulgó en diciembre del 2015, ¿no? Para que las ambulancias, los bomberos pudieran pasar. Quiere decir que ahora vamos a trabajar sobre las cartas reversales, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Y vuelvo a aclarar, esto no es una gestión del presidente de la Junta, esto viene de la legislatura anterior, donde le han dado continuidad, donde la Comisión de Asuntos Internacionales le ha dado continuidad. O sea, porque es muy común que de repente algún edil le quiera dar nombre propio. Yo fui, yo hice, yo no. Vamos en nombre de la Junta. Bien. Si la Junta no nos aprueba, nosotros no podemos ir. Y si va a ir en carácter individual, vaya con plata de su bolsillo. No use los dineros públicos para ir en forma individual. Entonces, ese fue el trámite. La verdad que fuimos excelentemente recibidos por el canciller. Lógicamente que le dejamos, como le dijimos nosotros, una cantidad de deberes, ¿no? Y ya le digo, al otro día ya estaba Ferrer comunicándose conmigo y avisándome el número de la ley, la fecha, celeridad de la gestión. Y además vamos a seguir en contacto, quiere decir que se nos ha abierto una gran posibilidad
de solucionarle los problemas a la gente, que es lo que importa. O sea, no importan los ediles, aquí importa que en Aceguá luchemos porque, siendo una frontera seca, que los trámites de importación y exportación muevan esa frontera, que le va a dar muchísima relevancia. Lo del cantero central fue otro tema a tratar, tan viejo como la frontera, ¿no? Y pedimos a gritos, aquello es impresentable, ¿no? Bien, profesor, entonces, le estoy agradeciendo por su amabilidad, por esta serie de informaciones tan importantes que nos ha traído y bueno, que sigan estas cosas concretándose y que bueno, pueda ser esta labor, la del político, en pro del ciudadano, tal como lo ha dicho usted. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por poder informarle a la audiencia cuál es el trabajo que está realizando y que quede claro, la Junta Departamental. No le pongamos nombre propio, aquí soy apenas una circunstancia. El presidente de la Junta Departamental, el profesor Arinay Sorondo, nos ha acompañado en este tramo de nuestro Magazine del Mediodía, que en instantes continúa.